Ok. Bien. En este caso, vamos a ver la solución al trabajo práctico áulico en el que teníamos que usar un broadcast para capturar el evento de cambio de estado de Wi-Fi. ¿Sí? Y que cuando el dispositivo se conecte a la red, haga una llamada. ¿Sí? En versiones más nuevas de Android Studio, de Android, nuevas SDK, se está tendiendo a que si vos necesitas hacer algo justamente con Wi-Fi, ¿sí? Necesitas capturar el estado de la conexión de Wi-Fi, porque por ahí necesitas hacer algo si está conectado o tener más información de la conexión, ¿sí? Eh, el IP, el, el punto al que estás conectado, en fin. Hay otra forma de hacerlo que es utilizando un broadcast, un callback, ¿sí? Es crear una especie de listener, una clase que sea un callback, ¿sí? Y que esté escuchando los cambios de estado, así como podría escuchar los cambios de estado del GPS, bueno, del Wi-Fi, ¿sí? De la conexión a red. Pero bueno, podemos, si queremos, hasta acá, hacerlo a través de un broadcast y solamente lo único que podemos llegar a obtener como información por allí es si estamos conectados o no, ¿sí? Si estamos conectados o no. Contanos un poquito, Andrea, ¿qué versión, qué SDK mínimo usaste? Android 12. Perfecto. Android 12. Y utilizando Android 12, ¿sí? Para capturar el evento de cambio de estado en la conexión, en la conexión de red, en la conexión de Wi-Fi puntualmente, eh, el intent que capturas es la cadena que te pasamos acá, ¿no? Que tenías ahí, android.net.wifi.supplicant.connection.chain, ¿no? Ese te Sí, funcionó. ese. Intenté hacerlo con el otro, pero no me funciona a mí. Bien. ¿Por qué? Porque si uso un broadcast, ¿sí? Podrían ser cualquiera de los dos eh, intent, ¿sí? Solo que capturando este otro intent, este de connection chain, es como que obtengo más información. Y viene un booleano, ¿sí? Eh, viene un booleano, un extra booleano, con la etiqueta, con el tag connected, ¿sí? Que nos sirve para saber si estamos conectados o no. Si utilizamos el otro, ¿sí? El otro intent, ¿sí? Si registramos a nuestro broadcast para que reaccione al otro intent, es un poquito más laborioso, ¿sí? La forma de poder obtener el estado de conexión o de conectado o desconectado, eh, usando algunas clases que dependiendo del SDK que ustedes están usando, están deprecadas, ¿sí? Pasan a estar en desuso. Pero bien. Entonces, la idea era crear un broadcast, ¿sí? Que cuando tu dispositivo se conecta a la red de Wi-Fi, haga una llamada, ¿no? Para eso creaste un broadcast, ¿cierto? Tu broadcast es la clase que se llama llamada. Bien. Esa clase de llamada es un broadcast, ¿sí? Extiende de broadcast receiver. Como lo creaste usando el asistente, se agregó automáticamente en el manifiesto de Android, ¿cierto? Mostranos ahí el manifiesto de Android, por favor, André. Fíjense que automáticamente cuando ustedes generan, hacen un clic secundario en el paquete de Java, New, Broadcast, Broadcast Receiver, automáticamente se los registra, ¿sí? Automáticamente se los registra en otros. Abajo donde dice Other, Broadcast Receiver, automáticamente se los registra en el manifiesto de Android, ¿sí? Bien. Como nuestro broadcast tiene que hacer una llamada, teníamos que pedir el permiso de llamada, que lo hacíamos poniéndolo en el manifiesto de Android, justo ahí, fíjense que más arriba, fuera de application, fíjense que pidió el permiso de llamada. Para poder usar ese permiso, fíjate que te advierte ahí, tenés una lamparita roja, que haces un clic, te pide que actives una característica, ¿sí? Agregar este,
esta característica, ¿sí? Pide que agreguen esta característica de Android Hardware Telephone, ¿sí? Nos pide que agreguemos esa característica para poder usar el permiso de llamada, ¿sí? Pero también tenemos que solicitar el permiso por código. ¿Ah? Entonces, habíamos visto ayer que teníamos una forma de solicitar el permiso de una manera resumida, que lo hizo en el main activity, ¿sí? Yo les sugerí que crearan un método que se llame pedir permiso o solicitar permiso, ¿está? Con esta condición. Fíjense que este código lo sacamos del foro de la unidad 1. En el foro de la unidad 1, ¿sí? Tienen permisos y permisos resumidos. Bueno, este es el permiso resumido, en donde hay una condición que verifica si el SDK con el que está construida esta aplicación es mayor o igual a la versión 6, ¿sí? Recuerden que a partir de la versión 6 de Android en adelante hay que pedir el permiso por código. Bueno, entonces chequea si no está el permiso, y si no está el permiso, invoca el método ese request permission, ¿sí? El método request permission lo que espera es un arreglo de string con las cadenas de permiso, ¿sí? El permiso que vamos a solicitar es este, call phone. Ella lo que hizo fue poner la constante, ¿sí? Call phone, y automáticamente le generó el import static del paquete de esta clase que está en el paquete, de esta constante, perdón, que está en el paquete Android Manifest Permission Call Phone, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes tienen una clase con miembros estáticos, ¿sí? Ustedes pueden importar esos miembros estáticos usando un import static, ¿sí? Directamente. Perfecto. Bien, entonces, habiendo registrado los permisos en el manifiesto, habiendo creado la clase broadcast, utilizando el asistente, bueno, se puso a desarrollar la clase llamada, que es el broadcast, y recuerden que un broadcast tiene este método onReceive, ¿sí? Que es el que se va a ejecutar cuando se produzca el evento, ¿no? Sería como el on-click, ¿sí? Del listener de clic del botón, ¿sí? El on-click del listener del botón o el on-chain del observer, ¿no? Es un método que se va a ejecutar cuando el sistema operativo produzca un evento al que yo voy a vincular este broadcast en algún momento. Entonces, el onReceive es el que tiene la tarea, ¿sí? Y la tarea que tiene es la de llamar, pero solamente cuando esté conectado a Wi-Fi. Como este broadcast lo vamos a querer que reaccione a la conexión a cuando estemos conectados a Internet, utilizando ese intent que mencionábamos al comienzo, entonces lo que hacemos es capturamos, sabemos que viene, si usamos este intent filter, sabemos que viene en el intent un extra con la palabra connected, ¿sí? Con la etiqueta connected, ¿sí? Que es un booleano. Por eso usamos, ¿sí? El get boolean extra. ¿Cómo sabemos que, cómo recuperamos el intent? ¿Sí? Bueno, porque el método onReceive lo recibe por parámetro, ¿sí? Al intent que lo va a desencadenar, ¿no? Entonces, yo tengo la posibilidad de, sabiendo cuál es el extra, bueno, que en este caso sabemos que se llama connected, es la etiqueta y que es un booleano, directamente lo recuperamos con el get boolean extra. Y luego lo que hacemos directamente es un condicional diciendo que si está conectado, queremos llamar. Para poder llamar, creamos un intent con la acción de llamada, ¿sí? Lo que sí, para pasarle ese intent, el número de teléfono al que queremos llamar, en lugar de usar un put in o un put string, utilizamos un set data, ¿sí? Este método espera una URI, ¿sí? Una dirección de recurso. Pero en esa URI yo la voy a armar como un string, con este formato. La palabra tel, 2 puntos y el número de teléfono, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, de URI, parsear este string para generar la URI y pasárselo al método setCat, ¿ok? Sabemos que para iniciar esta activity tenemos que usar el método startActivity. Como no estamos en una activity,
¿sí? Para iniciar una activity necesitamos el contexto, y el contexto lo tenemos porque lo recibe por parámetro el método onResize, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando te conectes a Wi-Fi, se debería abrir automáticamente la aplicación de llamadas y comenzar a llamar, ¿sí? No esperar a que vos pulses el botoncito de llamar, ¿sí? Si vos armás la URI, por ejemplo, sin el prefijo tel, ¿sí? Y sin los dos puntos, ¿sí? Ponés el número solo, por ejemplo, te va a aparecer la aplicación de teléfono con el numerito y vos tenés que manualmente llamar. ¿Estamos? Si les pasó eso, es porque han armado mal la URI. Ahora, como tenemos intención de que este broadcast reaccione al cambio de estado de conexión a Wi-Fi, ¿sí? Lo que hacemos es registrar este broadcast a ese inter. Eso es lo que hizo acá la compañera en el main activity. En el método, fíjense que lo primero que hizo fue crear una variable atributo de tipo llamada, que es el broadcast, la instanció en el onCreate, ¿sí? Después de haber solicitado los permisos, después de haber llamado al método solicitar permiso, ¿sí? Y en el onResume lo que hace es lo siguiente. El onResume es el método que se va a ejecutar previo a que la vista del activity ya se haga visible, para registrar el broadcast a la acción de cambio de estado de Wi-Fi. Usa el método register receiver, ¿no? Le pasa el broadcast, la instancia del broadcast, y en el segundo parámetro, un intent filter. Ese intent filter indica, ¿sí? A qué acción, ¿sí? Va a reaccionar mi broadcast, ¿sí? Entonces, cuando el sistema operativo genera un evento, ¿sí? Recuerden que cada evento que se produzca en el sistema operativo, llamada entrante, mensaje recibido, batería baja, el sistema operativo informa con un inter, lo lanza. Y la aplicación que tenga un broadcast preparada para ese inter reacciona, ¿sí? Nosotros solamente vamos a escuchar del sistema operativo los eventos de este tipo, ¿sí? Los eventos de este tipo. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se conecta a Wi-Fi, va a reaccionar el método onResize que tiene nuestro objeto llamada, ¿no? Que es de la clase llamada. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que tenemos que tener la precaución de registrar el listener, sigo el broadcast, antes de que la aplicación sea destruida, ¿sí? Entonces, por ahí lo más conveniente es hacerlo en el método onStop, ¿no? El onStop directamente podríamos llamar al método unRegisterReceiver y pasarle la misma instancia del broadcast, ¿sí? Perfecto. Bien. Muchísimas gracias, Andrea. Ok. Bueno, en este caso, ¿sí? En mi versión, yo utilicé este interfilter, ¿sí? Yo quiero capturar los cambios de estado, ¿sí? Porque evidentemente el sistema operativo, cuando se produce un cambio de estado en Wi-Fi, lanza dos intents. Uno, que es el que capturó Andrea, y este es otro, ¿no? Un intent, ¿sí? De tipo state chain. Fíjense que esta constante está en android.net.wifi. A ver si yo copio esto, pego acá, puntico. Acá hay Wi-Fi. Bueno, probamos. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa en este caso? ¿Cómo se llama el extra que viene en este intent? Ese era el problema grande que tenía, ¿sí? ¿Cómo se llama el extra que viene en este intent? Bien, probé con connected, ¿sí? Digo, bueno, traerá un booleano también connected, ¿sí? Y no trae un booleano connected.
Entonces digo, ¿cómo puedo recuperar de un intent los extras? ¿Sí? Y averiguar, por ejemplo, cuáles son sus claves. ¿Sí? Entonces, la forma de poder recuperar de un intent los, todos los extras que trae, ¿sí? Es de esta manera, utilizando de intent el método getExtra y él me devuelve un bundle. ¿Sí? Un bundle es como si fuera una colección, ¿sí?, de datos ordenados como un mapa, ¿sí? En pares, ¿no? Clave, valor. Entonces, lo que hice es lo siguiente. Si extras no es nulo, ¿sí?, recorro esa colección. Este extras tiene el método keyset, ¿sí? Fíjense que sería como un map. ¿Se acuerdan que map tiene un método keyset para devolverme todas las claves, ¿no? Me los devuelve como un set. Entonces, recupero todas las claves, ¿sí? El método keyset del bundle me devuelve una colección de tipo set con todas las claves. Entonces la recorro y voy pidiendo de este bundle a través del método get, ¿sí? Le digo, mira, yo te paso la clave y vos devolveme el valor asociado a esa clave. ¿Sí? Y vos devolveme el valor asociado a esa clave. Esto lo voy a comentar acá. Y después lo que hice fue, en un logd, puse, bueno, intent extra, por ejemplo, y digo, bueno, clave, decime el nombre de la clave y mostrame el valor asociado. El valor asociado lo tengo acá en value. ¿Sí? Mostrame el valor asociado. Cuando ejecuté esto, no funcionó. No, mentira, funcionó. Y lo que pude observar, ¿sí?, acá en el logcat, filtré por intent extra, y lo que pude observar es que el tag, la clave, es de tipo, es del nombre de la clave, es network info. ¿Sí? Y ese network info, el valor asociado, es un objeto que tiene estos atributos: valor, estado, ¿sí?, que puede ser una cadena connected, ¿sí?, que en este caso es una cadena, se dice que está conectado, ¿sí?, y una serie de campos más, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Bueno, sabiendo ya que la clave es de tipo network info, lo que voy a hacer es, saco esto, para no confundir. Entonces lo que hice fue lo siguiente: obtuve el bundle, ¿sí?, y pedí solamente de ese bundle el dato que tiene esta clave, network info. ¿Sí? Este método get me lo devuelve como un objeto. ¿Está? Entonces lo que hice fue castear ese objeto a un objeto de tipo network info. ¿Mm? Luego lo que hice fue, que a ver, network info, ¿tiene algún método que me diga el nombre? ¿Sí? Bueno, vi que tiene el método state, get state, que me devuelve un estado, un objeto de tipo estado. Ese objeto de tipo estado tiene varias propiedades, ¿sí? Un entero, que representa el estado, pero también tiene un string con el nombre, ¿sí? Entonces, lo que hice fue lo siguiente. En el if, evalué esto. Che, network info, devolveme el estado, de ese estado el nombre, y si es igual a connected, bueno, pumba, usted está conectado a Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ahí está, ahí estoy conectado a Wi-Fi, detecta que estoy conectado. Ahí aparece, se ha conectado. Gabriel. Sí, profe, quería preguntar, cuando aparece así tachado, por ejemplo, ahí tiene Network Info, ¿no significa que no se usa más eso? Exactamente. Fíjate que te dice que está deprecado a partir del API 29, o sea, de la versión 10 de Android. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Que, a ver, yo lo estoy probando, funciona, a pesar de yo tener como SDK mínimo la 33, ¿sí? En mi caso, lo más adecuado hubiese sido usar lo que tenía Andrea, ¿sí?
¿Estamos? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo probé de esta forma? Porque ayer un compañero, no sé si no fuiste vos, Gabriel, que compartiste que tenías la versión Android 9, me dijiste. ¿O alguno de ustedes? La versión 10 tengo yo, profe. La versión 10. Bien. Y no te funcionaba con el otro Intel. El Rafa creo que tiene Sí, la versión 6, exactamente. una cosa así. Está bien. Bien. Entonces, fíjate, acá tenés una alternativa. ¿Sí? Que a pesar de tener métodos deprecados o en desuso, que te dice, mira, ya no se usa más esto, pero ¿por qué? Porque no funciona más el método. No, porque me da información que por ahí no es muy relevante y no es muy importante. Lo único que puedo saber yo es si estoy conectado o no, pero por ahí si querés saber el nombre de la red, si querés saber el IP, no te sirve. ¿Sí? Es más, eh, como les comentaba, si necesito estar pendiente del estado de conexión a Wi-Fi, no solamente de eso, sino también obtener más información, tengo la posibilidad de crear un callback, ¿sí? Tengo una nueva librería para poder conectarme a Wi-Fi. Eso se los dejo para poder, una especie de listener, ¿sí? Para pura y exclusivamente acceder a los cambios de estado y a la información de la conexión a Wi-Fi, ¿sí? O a cualquier red. ¿Sí? Se los dejo para que... Bueno, acá van a hacer capturas después de la grabación. Bueno, acá va el trabajo práctico 3, ¿sí? Ahí lo va a probar el compañero Gabriel. Perfecto. Era un menú navegable con las opciones cargar, listar y salir, ¿sí? Yo después te voy a decir qué parte del código quiero que muestre, por favor. Está cargando, bro. Bien, tranquilo. Bien, bueno, vieron que tienen un menú navegable con las opciones listar, cargar y salir, ¿sí? Bueno, él puso como fragment de inicio listar, ¿cierto? Como evidentemente la lista de notas que uno registra está en memoria, está vacía, porque arrancó. Vamos a cargar una nota. A ver, Gaby. Perfecto. La nota puede ser pagar teléfono. Como si uno se olvidara, ¿no? Perfecto. Ahí lo que podrías hacer es que se limpie después, ¿no? Pero Sí, bro. está Sí, bien. Está bien. Vamos a listar. Ahí ya, si lista, todo perfecto. Va genial. Bien. Vamos, bien, Gaby. Agreguemos una nota más. La otra es, no sé, lo que vos quieras. No se me ocurre pagar la más, luz. pagar luz. De eso. Eso nos estamos amargando. Bien. Es todo pagar, ¿eh? Es todo pagar esto. ¿Está? Bien, perfecto. Eh, porque pedía que aparezca ordenada alfabéticamente. Sí, bro. ¿Sí? Sabía que, no sé, vamos a poner Ordenar. azúcar, debería aparecer primero. Azúcar. Eh, ahí está. Bien, perfecto. Poné zona. Yo lo había puesto acá también. Si está vacío. Validaste que está vacío. Sí, eso lo vi en el código de Kevin. Ah, bien. No lo habrás copiado del repositorio, ¿no? No, no. Igual me estuvo ayudando pues eh, tenía un error. Bien, perfecto. Bien, y a ver el salir. Bueno, acá le muestra el cartelito. Sí, Felicidades. ya. Bien. Necesito que me muestres el main activity. Que es la única activity que ustedes tienen. Y ahí tienen, fíjense en la línea 48, ¿sí? Como él no creó una clase de notas, sino que son string, cadena,
fíjense que tiene un array list de string, y fíjense la característica, está instanciado, ¿sí? Está vacía la lista, pero es pública y es estática, ¿sí? Estática para que yo pueda accederla desde cualquier lado sin necesidad de crear una instancia de la clase MainActivity, ¿sí? Directamente poniendo MainActivity.tareas, accedo a la lista, y porque es pública también, ¿no? Bien, perfecto. Mostrame, por ejemplo, por favor, el viewModel del agregar, o del cargar, perdón, del cargar. El viewModel solo del cargar. Perfecto, tenés un mutable, nueva tarea. Claro, ese no lo necesitas. Está bien. El único Ese mutable no que iba, tenés es el profe. de mensaje de Me error. quedó. Está bien, está bien. Tenés el mutable de mensaje de error. Genial. Y tenés el método, borrarle ahí el get del... Ah, de la tarea. Claro, pues lo agrego directamente a la radio. Claro, no muestra nada, más que un mensaje de error, lo único. Bien. Y tenés el método cargar tarea que recibe el string, y si no es vacía, ¿sí? Ahí, viste que tenés, string tiene también el método isEmpty, ¿sí? Entonces ahí podrías negar. Si no está vacía, también podrías validarlo de esa manera. Bien. Si está vacía, él lo que hace es, setea al mutable de error, debe ingresar un texto y sale del método, ¿no? Con retorno. Y si no, lo que hace es, bueno, está buscando la tarea. Está bueno Ahí, esto, de que ahí no, se no fija que no exista esté la misma repetido. tarea, que no está Claro. repetida. Está bien. Fíjense cómo accede a la lista de tareas, a la array list. ¿Se acuerdan que la array list en el main activity era de tipo público y estático? Bueno, por el hecho de ser público, por el hecho de ser estático, él lo accede directamente main activity, punto. Y porque es público también, tareas. ¿Sí? O sea que si no está vacía, ¿sí? Bueno, si la lista no está vacía, se fija si contiene esta cadena, ¿sí? Si la contiene, directamente pone, setea el mutable, la tarea ya existe en la lista. Bien. Y si no, la agrega directamente. MainActivity.tareas.add y el string. Perfecto. Mostrame el viewModel del listar tarea. El viewModel del listar tarea, ¿qué hace? Directamente tiene el mutable de la lista, que va a enviar a la vista, ¿sí? Tiene el mutable de la lista, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la va a ordenar aparte, seguramente. Entonces, fíjense lo que hace. Es lo que hace directamente acá. Le llamo imprimir lista al método que va a tener por tarea tomar la lista y ordenarla. Para ordenar la lista, como es una array list, ¿sí? Puede usar sort, ¿sí? Y como la lista, mira, y acá, ojo vos, Adrián, que hiciste la lista de tipo nota, no es de string la tuya, ¿sí? Sí, 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 Como la sí. lista, como la array list, ¿sí? De Gabriel es de tipo string, ¿sí? Y string implementa comparable, ¿sí? Entonces, ya cuando él le hace collection.sort y pasa la lista, las ordena lexicográficamente, ¿sí? El orden natural de las cadenas es lexicográfico, es decir, números y signos primero y después de la A a la Z, por ejemplo, ¿sí? En el caso tuyo, eh, eh, Adrián, si hiciste la lista que no es de string, tu clase tarea va a tener que implementar comparable, ¿sí? Para indicar cómo la querés ordenar, si por título, ¿estamos? Claro, eso es lo que estaba pensando en ordenarla por título, pero ya me Está estoy bien. arrepintiendo, me parece. No, Voy a- es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo. Vos directamente cuando implementes comparable en tu clase nota, ¿sí? Cuando implementes comparable, en el compare tú, decirle que retorne en la comparación del título de tu tarea con el título, ¿sí? Haces título de esta tarea, punto, compare tú el título de la tarea que recibís por parámetro.
¿sí? Ok. Bueno, ahí vos vas a entender cuando estés implementándolo. Para no, porque si no decís, tengo que hacer la implementación para que ordene, ¿cómo haría el compare to para ordenar, para que tome el primer carácter? Tendría que usar toda una lógica ahí. Entonces, ya, como el título de tu nota es de tipo string, usa el comparable, el compare to de tu string, ¿sí? Del string de tipo. Bien, entonces, Ok. cuando él hace el sort, la lista se ordena, ¿sí? La lista que le paso al método sort de collection se ordena. Y directamente lo que dice, bueno, al mutable de lista le setea esa lista, ¿sí? Y ahí la vista se enterará y lo mostrará. Mostrame, por favor, el viewModel del salir, que seguramente no tiene que tener nada. Bien. En el caso del salir, del fragment salir, como tienen que mostrar un diálogo, ¿sí? Y los diálogos no se pueden lanzar desde el viewModel, lamentablemente, ¿sí? Esa es otra cuestión. A lo sumo podría crear una clase aparte que tenga el diálogo, ¿no? Y no quiero meter mucha lógica en la actividad, pero por eso yo les decía en el enunciado que el fragment salir no tenga viewModel, porque va a haber un diálogo nada más. Entonces, fíjense en el fragment de diálogo, en el fragment de salir, perdón, lo que él hace. Procedan. Lo único que hace es lo siguiente. Ni bien el usuario elija el fragment, ¿qué tiene que pasar? Tiene que aparecer el diálogo, ¿sí? Entonces, él crea eh, un diálogo simple, ¿sí? El de los 3 botones, aceptar, cancelar y aplicar, ¿sí? Fíjense que para crear el diálogo, si bien después esto lo vamos a revisar, lo vamos a hacer una clase muy rapidito, pero para que más o menos lo aprecien. Para poder crear un diálogo, lo que él directamente hace es esto. Hace un new de builder. Builder es una clase interna de AlertDialog, ¿no? Y le pasa el contexto. Fíjense que ahí no pone punto y comas, hace llamada encadenada. De ese builder, ¿sí? Sería el esqueleto del diálogo, dice, le seteo el título, ¿sí? Salir. Le seteo el mensaje. ¿Está seguro que quiere salir de la aplicación? Ahora, este tipo de diálogo, creado de esta manera, por defecto tendría 3 botones, ¿sí? Aceptar, cancelar y aplicar, ¿no? El aceptar, ¿sí? Si vos querés programar el botón aceptar, lo haces con el método setPositiveButton, ¿sí? Este equivaldría al aceptar. ¿Ah? Entonces, él le puso, en lugar de aceptar, le puso sí. Fíjense. Cuando él llama al método setPositiveButton, ¿sí? Está programando el botón aceptar, sería. Pero solamente que dice, le pongo como título sí. Inmediatamente, como segundo parámetro, el listener de ese botón. ¿Sí? El listener de ese botón. Entonces él dice, bueno, que si él dice que sí, bueno, para cerrar la activity, para cerrar la aplicación, o en este caso la activity, el main, lo hago de esta manera. GetActivity.finish. ¿Sí? Y cierro la activity actual. ¿Ya? Esa es la llamada. Si quiero programar el botón cancelar, ¿sí? Tengo que implementar el método, tengo que, digamos, programar el método negative button. ¿Sí? Entonces hago punto, método, set negative button y lo mismo. ¿Qué espera? El texto y un listener. En el listener, él pone que si hace clic en el botón no, o cancelar, como le quiera llamar, directamente lo que hace es cierra el diálogo. ¿Sí? Acá está. Directamente lo que hace es cierra el diálogo y se queda ahí. ¿Sí? Ahora, si quisiera programar el botón aplicar, ponele que en este caso no tendría sentido, ¿sí? El botón aceptar, el botón aplicar es set neutral button. ¿Sí? Fíjate, por favor, no quiero charlarlo. Entre ahí, punto set neutral button. El neutral button podría ser las veces del aplicar. ¿Sí? En el caso de que vos necesitas que haga algo, ¿sí? También, sin salir del diálogo, sin salir del fragment, ¿no? Ese es el neutral button, que es lo mismo, le pongo un texto y le pongo un listener. En este caso, me interesa el diálogo con las dos opciones. ¿Qué querés? ¿Salir o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces,
programo el positive button y el negative button, ¿sí? Ahora, por la forma en la que él construye, ahí cerrale directamente, perdón, borra, si nos confundimos. Fíjense que como fue haciendo llamadas encadenadas, ¿sí? Él hizo un, ¿dónde estoy? Más arriba, acá. Como él hizo en la línea 32, un new alert dialog.builder y fue haciendo punto set título, punto set mensaje, punto positive button, punto negative button. Y tengo que terminar siempre con la llamada al método show, ¿sí? El último método que voy a poner en la cadena de llamadas es punto show para que se muestre el diálogo, ¿sí? Y con esas líneas es suficiente para que el diálogo aparezca. Si podés, Gaby, podés copiarle ese código desde la 32 hasta el show para que les quede de ejemplo. Si bien lo tienen en la teoría, ¿sí? Bueno, no está de más que lo tengan ahí a mano, ¿sí? Ahí dejo de compartir, profe. Deje de compartir nomás, Gabriel. Pásalo por acá por el chat, para que yo voy a pasar comentarios, para que no se mezcle, y ahí mandale el código. Perfecto. Bien. ¿Quieren hacer 10 minutos de descanso y arrancamos con lo de Content Provider? Sí, profe. Bueno, ¿Sí? Bueno, ahí yo mientras tanto voy preparando todo. Cierren este proyecto y creen un proyecto nuevo, ustedes si quieren. Así empezamos todos con la tarea. Yo le voy a poner de nombre Content Provider. Siempre una Empty View Activity. El proyecto. Y vamos a ir. Profe, creamos un nuevo Diga proyecto. Eso, exactamente. Vayan creando un nuevo proyecto. diga el nombre que le va a poner, pues yo trato de poner todo igual. Content Provider, ¿no? Content Provider 1 le puse. ¿Se ve ahí? Sí, sí lo ve. Pero ese es el nombre que le puse. Content Provider 1. En una anti-view activity, como siempre. En una Empty View Activity. Exactamente. ¿Sí? Entonces, 19, 20, retomamos. Ahí está.
Ahí está. Una vez que crearon un nuevo proyecto y activaron el view binding, lo que vamos a hacer es ir al main activity y vamos a dejar, por ahora todavía nada, vamos a abrir la vista del main activity. Vamos a dejar preparadita, perdón, acá la vista del main activity que tiene el text view. Le vamos a dejar el text view, tiene ID, le vamos a poner como ID text view mostrar, por ejemplo. ¿Sí? Le vamos a poner un ID a nuestro text view. Genial. Perfecto. Una vez que le pusimos el ID a nuestro text view, vamos al main activity y aquí activemos, vamos a tener la variable de tipo viewBinding, ¿sí? Activity main binding, ¿sí? La vamos a inicializar dentro de onCreate, binding igual, activity main binding, inflate, get layout inflater. Vamos a sacar este edge to edge, pumba, este view compact, fuera. Vamos a utilizar en el set content view binding.getRoots. Perfecto. Genial hasta ahí. Ok. Bien. Hasta acá hemos visto varios de los componentes que pueden formar parte de una aplicación Android nativa, ¿no? ¿Cuáles eran esos componentes? A ver, ¿se acuerdan? Yo les nombro uno. Activity. ¿Otro? View model. Intent, No. Activity. Intent. Bien. Intent. broadcast, ¿Qué más? Broadcast. ¿Qué más? Fragment. service. Service. Y lo que vamos a ver hoy, Content Provider. ¿Sí? Entonces, esos componentes pueden estar en algún momento en una aplicación, pueden formar parte de una aplicación. ¿Sí? Y nos falta uno, View. ¿Sí? Los componentes de tipo View. Entonces, vista, activity, intent, content provider, broadcast receiver y service son los componentes, ¿sí?, que pueden formar parte de nuestra aplicación. Hoy vamos a trabajar con los content providers. ¿Qué son los content providers? ¿Sí? Podemos hacer una analogía entre un contenedor y una base de datos. ¿Sí? Porque justamente un contenedor es una base de datos muy parecida a las bases de datos que yo puedo crear con SQLite, ¿sí? Son una base de datos. SQLite es el motor, por decirlo de alguna manera, de base de datos relacionales que trae de manera nativa Android, ¿sí? El sistema operativo Android. Ahora bien, ¿a qué le llama content? Bueno, le llama content o content provider justamente a ese contenedor, a esa base de datos que es pública y que tiene una aplicación y que es pública, para que otra aplicación la pueda acceder. ¿Sí? Como por ejemplo, la aplicación llamadas, ¿sí?, tiene su contenedor en donde guarda el registro de llamadas, entrantes y salientes, con información de esa llamada. El número, la duración, por ejemplo. La aplicación navegador, ¿sí?, o el explorador de Internet, también tiene un contenedor en donde guarda el historial de navegación, ¿sí?, con la página, la fecha, la hora en la que se visitó. Esos contenedores son públicos, ¿sí? Es decir, que yo tranquilamente los puedo acceder, ¿sí? Me puedo conectar a esa base de datos, a esa tabla de esa base de datos y poder acceder a los datos que están contenidos ahí. Ahora, para poder conectarme,
a ese contenedor, tengo que conocer la URI, es decir, tengo que conocer la dirección, la ubicación de ese recurso. ¿Ok? Entonces, para poder conectarnos hacer uso de un provider, de un contenedor, tengo que conocer la URI. En la documentación de Android están las URI, las ubicaciones de cada uno de esos contenedores y también información. El contenedor ahora podemos ver que es una tabla, ¿sí? Es como son bases de datos con una sola tabla. Entonces, la URI le va a dar la ubicación de esa tabla, ¿ok? Y en la documentación tengo, por ejemplo, de esas tablas, los campos que la forman. ¿Mm? Por ejemplo, si yo quiero acceder al registro de llamadas, si quisiera acceder al registro de llamadas, fíjense acá en la diapositiva, que la URI es un string, ¿sí? Y si yo no me acuerdo cuál es la URI, bueno, por ejemplo, dentro del paquete Android, provider, dentro de la clase callLog, ¿sí? De la clase de registro de llamadas, tienen esta constante, content URI, que es una constante de tipo string, que tiene la dirección, ¿sí? En string de ese recurso. ¿Tá? Ese contenedor, esa tabla, tiene campos, como por ejemplo, número, ID, cantidad de llamadas, duración, ¿ok? Si yo no me acuerdo los nombres de los campos, bueno, la misma clase, callLog, dentro de la subclase call, tiene las constantes con los nombres de los campos. ¿Está? Quizás esto esté desactualizado ahora y lo vamos a ir actualizando a medida que vayamos avanzando. ¿Sí? Entonces, para poder acceder a un contenedor público de una de las aplicaciones, tengo que conocer la URI. ¿Sí? Generalmente, la URI, la cadena de la URI, está compuesta por el prefijo content, dos puntos, barra, barra, y bueno, el nombre del proveedor, ¿sí? Y el tipo de dato al que quiero acceder. Puedo armar la URI incluso con el registro concreto al que quiero parar, ¿no? Sino generalmente es content, dos puntos, barra, por ejemplo, contacts, y accedo a contactos. ¿Sí? Si quiero acceder al campo persona, bueno, barra people, por ejemplo. Ahora, si yo me conecto a esa tabla, ¿sí? Puedo conectarme no solamente para leer datos, no solamente para hacer una query, para poder extraer datos, sino que también puedo conectarme para agregar nuevos datos, es decir, hacer un insert, para modificar los datos o para borrar datos de ese contenedor. ¿Sí? El contenedor está en la memoria física del teléfono, en la memoria interna, ¿tá? Y sí, ocupa espacio. El tamaño que podría llegar a tener podría ser todo el que queda disponible. ¿Estamos? Nosotros, en este ejemplo, nos vamos a conectar a un contenedor, pero para hacer una consulta, ¿sí? Que es generalmente cómo lo vamos a usar. Lo que proponemos, ¿sí? Es lo siguiente. Conectarnos a uno de los contenedores. Fíjense acá en esta tablita tienen los nombres de los contenedores, ¿sí? Y la URI de esos contenedores. Por ejemplo, si ustedes quieren acceder al historial del navegador, ¿sí? La clase que representa al historial de navegador es browser, ¿sí? La URI de ese contenedor es content, dos puntos, barra, barra, browser, barra, bookmark, por ejemplo. Y yo puedo acceder a los enlaces favoritos, historial de navegación, historial de búsqueda. Es decir, que si yo pongo browser, punto, seguramente me va a figurar una constante con la URI, ¿sí? Si yo no la quiero escribir manualmente, seguramente dentro de la clase browser tengo la constante que representa la URI de ese contenedor. ¿Sí? Y seguramente también tengo los nombres de los campos de esa tabla, ¿sí? Para poderlos usar en una consulta. Si yo quiero llamar al registro, por ejemplo, de llamadas entrantes, llamadas salientes o llamadas perdidas, ¿sí? La URI de ese contenedor es esta. Content, dos puntos, barra, barra, call log, ¿sí? Call, guión bajo log, barra calls, ¿sí?
Dentro, o la clase que representa al registro de llamadas es callLog, que es lo que mostraba en la diapositiva recién. Si yo pongo callLog punto, seguramente tengo una constante que representa a esta URI, y seguramente también tengo adentro de esa clase los nombres de los campos de la tabla de registro de llamadas, ¿no? Y así tienen, ¿sí?, los contenedores más conocidos, ¿sí? Acá tengo los contenedores más conocidos. Lo que proponemos en esta clase es lo siguiente. Lo que proponemos en esta clase es acceder al registro de llamadas, ¿sí? Para poder acceder al registro de llamadas, lo que tengo que hacer primero es pedir permiso, ¿sí? Como vimos en la clase anterior, al permiso no solamente lo vamos a pedir dentro del manifiesto de Android, sino que también lo tenemos que pedir por código, ¿sí? La URI que representa al registro de llamadas es este: content, call-log, call, ¿sí? Y ya teniendo esa URI, podemos hacer toda la lógica para poder conectarnos a ese contenedor y poder navegar en él, ¿sí? Entonces, lo que les propongo ahora es la siguiente. Volvamos a nuestro proyecto. Cerrar estas pestañas y vamos por partes. Lo primero que tengo que hacer es pedir el permiso, ¿sí? Entonces, a los permisos los registrábamos en el archivo de manifiesto, ¿sí? ¿Y en qué parte los registrábamos? ¿En qué línea me podría parar para pedir el permiso? En la 4. En la 4, ¿sí? Fuera de application, ¿sí? Recuerden que la etiqueta que usan es use permission, ¿sí? El nombre del permiso, puedo tipear las primeras, la palabra, la constante, read, fíjense que acá tengo call-log, enter, cierro la etiqueta de permiso. Bien. Pero esto no es suficiente, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es pedir el permiso también por código. ¿Se acuerdan que en la plataforma, en foros, ¿sí? En la plataforma, en foros, en introducción, ustedes tienen permisos y permiso resumido. Entonces tomemos el código por ahora de permiso resumido, porque a partir de la versión 6 de Android tengo que pedirlo por código también. Entonces, para pedir ese permiso, lo voy a hacer dentro del Activity. Cierro el manifiesto de Android, me voy al Main Activity, y acá puedo agregar un método dentro del Activity, solicitar permisos, por favor. Ok. Pegamos el código. Acá en este caso importamos al enter. El permiso acá no es call phone, ¿sí? El permiso que tenemos que pedir es read call log. Entonces, acá sería manifest punto permission punto, pero él arranca desde acá. Android punto, ya lo vimos antes. Manifest punto permission punto, y acá están todos los permisos. Read call log. Fíjense que si lo pongo así, no pongo el import arriba, ¿tá? Si cualifico el nombre de la constante, ¿sí?, con paquete, subpaquete, clase, no es necesario. Importo Packet Manager al enter, y acá la lista de permisos. Al método request permission, de paso, en ese arreglo de string, ese permiso, ¿sí? Lo que pide después como segundo parámetro, el método request permission, es un código, ¿sí?, que identifique el permiso. Este es un número arbitrario, ¿está? En este caso se me ocurrió ponerle 1000 a este permiso, puede ser un número cualquiera, un entero cualquiera. Importante, ¿sí?, que este permiso se lo solicite ni bien inicie el activity, ¿sí? Entonces no nos vamos a olvidar en el onCreate invocar el método solicitar
Solicitar permiso. Y acá cometí, siempre los corrijo a ustedes, en minúscula. Pero será posible. Solicitar permiso. ¿Sí? No se olviden de invocar este método. Ahí les paso. Profe, ¿y en el Solicitar manifiesto permiso. cómo quedó? En el manifiesto quedó de esta manera. Perdón. En el manifiesto quedó arriba de application, así, use permission y el permiso. También escrito. Esto, recuerden, siempre lo ponen fuera de application. ¿Puedo tener más de un permiso? Sí, podemos pedir más de un permiso. Ya van a ver que a medida que avancemos, vamos a necesitar más permisos. ¿Sí? El único permiso que no es necesario pedirlo por código es el permiso de uso de Internet. ¿Sí? Cuando usemos mapas, que vamos a necesitar Internet, basta con que lo pongan en el manifiesto, es suficiente. Bien. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, lo que queremos hacer es acceder al registro de llamadas, ¿sí? Queremos acceder al registro de llamadas y mostrar, por ejemplo, en el registro, mostrar del registro de llamadas, ¿sí? Del registro de llamadas, mostrar, por ejemplo, el número de la llamada, ya sea entrante o saliente, y la duración, por ejemplo. Queremos mostrar esos datos. La lista de números, ¿sí? y la duración de cada una de esas llamadas. Para hacer eso, lo vamos a hacer desde el ViewModel. ¿Sí? Vamos a crearnos un ViewModel que va a tener esa tarea. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a crear dentro del paquete de nuestra aplicación, ¿sí? En el paquete principal de Java, clic secundario, una nueva clase, Java Class, y esta es el ViewModel del Main Activity. Se le puedo poner Main Activity ViewModel. Perfecto. Ahora, si yo necesito usar el contexto acá, ¿sí? La buena práctica es crear mi clase ViewModel que extienda de quién? The Android View Model. De Android ViewModel. Perfecto. Ni bien extienda de Android ViewModel, me va a aparecer que no compila esto, sino creo un constructor. ¿Sí? Acá me generó automáticamente el constructor. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer acá, primero es acceder al contenedor. ¿Sí? Después vamos a ver cómo creamos el mutable y qué mandamos a la vista. Después vemos todo eso. Cuando me conecte al counter de registro de llamadas, ¿sí? Lo que yo voy a obtener es algo como esto. ¿Sí? El número de teléfono, ¿sí? Y la duración de la llamada. ¿Sí? El número de teléfono y la duración de la llamada. ¿Ok? Número de teléfono y la duración. Ahora la pregunta a ustedes, ¿cómo muestro esa lista si yo en la vista, ¿sí? en el XML de la vista, no tengo no tengo un list view, ni siquiera un recycle view, tengo un text view? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ir haciendo, a medida que cuando accedamos al contenedor y recuperemos estos datos, ir armando un string, ¿sí? Que vaya concatenando cada uno de esos registros, ¿sí? Que vaya concatenando estas cadenas, ¿ok? Que vaya concatenando estas cadenas. Bien. Bueno, entonces, creemos acá el método. Vamos a crear un método que se va a llamar acceso a datos, por ejemplo. ¿Sí? El método acceso a datos. Ustedes tienen en la unidad otros componentes, tienen la diapositiva del Content Provider. ¿Sí? Si quieren abrir la diapositiva, ¿sí? Y van chequeando y vamos trabajando con eso, así porque si yo... A ver si lo traigo por acá. Ahí. Fíjense, que lo primero que tenemos que hacer es crear la URI, ¿sí? Crear una URI, crear la URI, la dirección del recurso, en una URI, ¿sí? Sabemos que el string de la URI es este, ¿sí? Al menos el que tenemos hasta acá en la documentación. Para crear la URI, ¿qué vamos a hacer? Lo que habíamos visto, que con
la clase URI tiene el método parse que me permite generar una URI a partir de un string. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá ahora es lo siguiente. Vamos a crearnos la URI. URI, vamos para seguir cómo se llama en la diapositiva, llamadas, igual a URI.parse, y de paso la cadena. Perfecto. Genial. Bien, tengo la URI. Ahora, pregunto. Ustedes cursaron laboratorio 2, ¿sí? Y en laboratorio 2 vieron lo avanzado de base de datos, ¿cierto? ¿Qué fue lo avanzado de base de datos que vieron? ¿Cómo, profe? A No lo ver, escuché. cuente. En laboratorio 2 trabajaron con base de datos, pero la parte avanzada de base de datos. Puntualmente trabajaron con qué cosa? ¿Disparadores? Disparadores, funciones, Triggers, triggers. funciones, ¿sí? Es decir, trabajaron con procedimientos almacenados o store procedure, y trabajaron también con funciones, perdón, con triggers. Genial. Ahora, por ejemplo, si ustedes crean un procedimiento almacenado, ¿no? Y necesitan que ese procedimiento de una determinada tabla devuelva, ¿sí? O visualice determinados campos, ¿no? Ustedes necesitan conectarse a una determinada tabla y hacer operaciones con determinados campos de la tabla. Por ejemplo, quieren conectarse a la tabla clientes, ¿sí? Que tienen la fecha de nacimiento, y ustedes quieren recorrer la tabla de clientes para ir mostrando por consola el apellido, el nombre del cliente y la edad, calculándola, ¿no? El procedimiento almacenado, ¿puede mostrar los datos del select directamente? ¿O qué tipo de elemento usaban para poder recorrer una tabla, ¿sí? Para procesar los datos que tiene la tabla o mostrar los datos de la tabla? Que usaban generalmente una iteración, loop. Pero Por ejemplo. claro, iterábamos el resultado que nos daba en la base de datos. Bien, pero no iterabas el select. Creabas un objeto, un No, un elemento. objeto, el resultado. Sí, Es un pero no se JSON. llamaba resultado. No. ¿Qué creaban? ¿Un qué? Un cursor. ¿Sí? ¿No trabajaron con cursores? No. No. O No, sea, Bueno, sí, pero no sabíamos que eran cursores. Cuando hacemos el pitch row y claro. íbamos Pero iterando, pero lo que te no devolvía sabíamos que era un cursor. esto se llama cursor. ¿Sí? ¿Qué es un cursor? Y decimos que un cursor es lo mismo que un result set en Java. ¿Sí? Cuando ustedes hacían creaban un prepared statement con una query, con un select, ¿sí? Y les devolvía un result set. Bueno, lo mismo es un cursor. ¿tá? Podríamos decir que es una tabla temporal, ¿sí? Una matriz que va a tener tantas columnas como columnas hayan proyectado en el select, y, perdón, y tantas filas como se hayan obtenido por la condición que hayan puesto en el select, ¿cierto? Seguramente, si hacen memoria y se van a un procedimiento almacenado que hacía uso del fetch, creaban en la cabecera un cursor. ¿Sí? Tenían un cursor. Así. Bueno, acá tengo que hacer algo parecido. ¿Sí? Acá tengo que hacer algo parecido. Tengo que crear un cursor, ¿sí? Tengo que crear un cursor que guarde el resultado de una consulta. ¿Sí? Que guarde el resultado de una consulta. Para poder crear un cursor, primero tengo que crear un objeto del tipo content resolver. ¿Sí? Me creo una variable de tipo content resolver, ¿sí? Content resolver. Y para crear un content resolver, uso el método getContentResolver. Este método getContentResolver que ustedes ven en la diapositiva
¿sí? Lo tienen las activities, porque este ejemplo de código está hecho en una activity. Pero no estoy en una activity. Ah, entonces lo debe tener context. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo el contexto acá? Rápido, ¿cómo Get puedo tener el contexto? application. Echo, get application, punto, acá. Get content resolver, genial. Ahí obtuve el content resolver. Ahora, con este objeto, content resolver, yo puedo crear un cursor. El cursor, como les decía, es una matriz, ¿sí? Que va a contener el resultado de una consulta. Entonces, bueno, voy a crear un cursor, que va a ser igual a, vamos a importar cursor, y al cursor lo creo con el content resolver. Este objeto content resolver es el que tiene todos los métodos que me van a permitir hacer operaciones sobre el contenedor. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si yo pongo content resolver, punto, ¿sí? Fíjense que puedo hacer una query, una consulta, ¿no? Puedo hacer un call. ¿Qué sería un call? Y sería llamar un método almacenado en la base de datos, ¿sí? Puedo hacer un delete, puedo hacer un insert, ¿sí? A través del content resolver ustedes pueden hacer todas las operaciones sobre este contenedor. Yo en este caso quiero una query, una consulta. Bien, query. Pero tiene chiquicientos mil parámetros query, está sobrecargado. Sí. El primer parámetro es, che, ¿cuál es el contenedor al que querías acceder? ¿Sí? ¿Cuál es la tabla a la que le vas a hacer la consulta? Y la tabla a la que le voy a hacer la consulta es esta, que está guardada en llamadas. Perfecto. Llamada, coma. Voy poniendo abajo para que se vea mejor. ¿Sí? Si lo pongo uno al lado del otro, se me va a ir de pantalla y no lo vamos a ver. El segundo parámetro es qué columnas quiero devolver. ¿Sí? Es como si, ¿vieron cuando ustedes hacen el select? ¿Sí? Que ponen select, el from, digamos, la tabla que ustedes aclaran en el from, es esto que puse acá. ¿Sí? Este primer parámetro equivaldría a poner el nombre de la tabla en el from. Ahora, las columnas que quisieran proyectar, que van al lado del select, es lo que pongo a continuación. ¿Sí? Yo puedo explicitar cuáles son las columnas que quiero poner. A ver si me paro acá al lado. Fácil. ¿Cómo? Bueno, ahí está. Fíjense que el segundo parámetro es un arreglo de string con las columnas que quiero proyectar. ¿Sí? Es decir, si yo quiero proyectar, por ejemplo, nombre y apellido, ¿sí? Crearía un arreglo de string con esas dos cadenas, nombre y apellido. Digo, si no, quiero todas las columnas. Quiero poner como si fuese un select asterisco. Bueno, no pases nada, pone null. ¿Sí? Si no te paso ningún arreglo. Entonces él interpreta con todas las columnas. ¿Sí? El tercer parámetro es la condición. ¿Sí? El tercer parámetro es la condición. Supongamos lo que vos pondrías en el where. ¿Sí? Si vos decís, bueno, todos los que tengan, no sé, un número de documento mayor a tanto. ¿Sí? Entonces, no, quiero todos, sin ninguna condición, null. ¿Sí? El cuarto parámetro, lo que espera es los argumentos variables. ¿Vieron que en un procedimiento almacenado ustedes podían usar variables comodines? ¿Sí? Supongamos que ustedes decían, che, bueno, yo quiero que el procedimiento me haga un select, me seleccione de la tabla, por ejemplo, productos, los que tengan un stock mayor a X. Ese dato va a venir por parámetro en el procedimiento almacenado. Entonces, ustedes querían dinámicamente, ¿sí? Cambiar ese argumento variable, poner un argumento variable. ¿Sí? Poner una variable que va a representar un dato que va a venir desde afuera. No tengo, en este caso, argumento variable, null. El último parámetro es el orden. ¿Sí? Es el tipo de ordenamiento. También es un string, que le puedo decir ascendente o descendente en un string. Como no quiero ningún tipo de ordenamiento, le puedo poner null. ¿Sí? Bien, entonces, esto
equivaldría a haber hecho un select asterisco from llamadas, ¿sí? Así, a secas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a tener el cursor? Y lo que va a tener el cursor es el resultado de este select, ¿sí? Va a tener tantas columnas como columnas haya proyectado el select y tantas filas como haya en el content de llamadas. Bien. Bueno, entonces, quiere decir que esta matriz que yo voy a tener en memoria, ahora la puedo recorrer. Y sí, efectivamente, ahora la vamos a recorrer para ir extrayendo datos. Para poder recorrerla, ¿sí? Para poder recorrerla, perdón que no veo el chat. ¿Por qué no usaron eso? No. Para poder recorrerla a la matriz, voy a usar un while, ¿sí? Me interesaría a mí recorrer el cursor, ¿sí? Decirme, che, parate en la primera fila del cursor si hay datos. ¿Estamos? Entonces yo podría hacer esto. Si ese cursor, punto, get, punto, get count, me devuelve la cantidad de filas, el get count me dice cuántas filas tiene el cursor. Si hay más de 0, es decir, si hay filas, bueno, ahí las voy a iterar. ¿Sí? Si hay filas, ahí las voy a iterar. Para iterarlas, voy a usar un while. ¿Sí? Así como ustedes usaban un fetch, ¿sí? Y el loop finalizaba cuando no había más filas, bueno, acá yo hago lo siguiente. Yo lo puedo decir. Cursor, punto. Fíjense que yo me puedo mover a cualquier posición del cursor. A la primera fila, a la última o a la próxima. Por defecto, cuando recién arrancan recorriendo el cursor tiene un puntero que se posiciona, ¿sí? Fuera del cursor. Entonces, si hay una fila donde pararse, el move to next va a devolver true. ¿Sí? Si hay fila donde pararse, devuelve true. Entonces, si hay fila donde pararse, se para y entra al bucle. Ya el puntero en la primera fila del cursor, la primera vez que entra, ¿no? Bueno, yo quiero extraer de ahí el número de teléfono. Ah, ¿se acuerdan con el result set? ¿Sí? En Java de escritorio, ustedes tenían los métodos get column ID, ¿sí? O get column name, y le pasaban el nombre de la columna de la que querían extraer el dato de la fila donde estaban parados. Bueno, acá yo puedo hacer algo muy parecido. Y tenían los métodos, por ejemplo, del result set, el método get in, si iban a traer un dato entero, y le pasaban el nombre de la columna. O el get, tienen un método get por cada tipo de datos que querían extraer de la columna de la fila donde estaban parados, ¿no? En este caso, todos los datos siempre son de tipo string, ¿sí? Tanto los números, la duración de llamada, son de tipo string. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decir que voy a guardar, yo quiero acceder, se llama cursor, le digo, yo quiero extraer que el string, ¿sí? De la columna, y acá necesita que yo le pase el ID de la columna. ¿Sí? Acá no, en este método get, no es como en el result set de Java de escritorio, que yo le podía poner, por ejemplo, DNI, ¿sí? O si yo sé que la columna se llama DNI, o si sé que el DNI está en la columna 1, 1. ¿Sí? O sea, que acá solamente espera el nombre de la columna. Si yo sé que quiero extraer el número de teléfono de esa llamada, ya sea entrante, saliente o perdida, si sé que está en la columna 1, pongo 1. Pero yo no sé cuál es el número de columna en donde está el número. ¿Cómo puedo obtener el nombre de la columna? ¿Sí? El ¿Algún get número ID? de columna. El número de la columna. Fíjense Cursor.getColumn, una cosa así. una cosa así. ¿Sí? Si yo quiero saber los nombres de las columnas, según la diapositiva y lo que tenían en la documentación, call log, ¿sí? Punto, tiene una clase interna llamada calls,
¿sí? En donde deberían tener las constantes con los nombres de los campos. Fíjense, acá tengo fecha, duración, debe estar number. Ahí está. Y número. ¿Sí? Yo digo, bueno, si yo pongo, es más, el campo se llama number, así, un string. ¿Sí? Pero si yo no me acuerdo cómo se llama el campo, bueno, yo sé que puedo poner call log, punto, y me fijo, ¿ven? Las constantes que tiene. Bueno, acá, number. Bien, pero esto es un string. ¿Sí? Este es un string. Yo lo que quiero, acá, pasarle el número de la columna que tiene este nombre, ¿sí? Que tiene el nombre number. Entonces tengo la posibilidad de hacer lo siguiente. El mismo cursor tiene este método, get column index, que yo le paso por parámetro el nombre de la columna y él me devuelve en qué posición está dentro de esa fila. ¿Sí? Yo le puedo pasar acá, pero un string, puedo poner, ya sé que se llama number, le puedo poner number. ¿Sí? Y él me debería devolver el número de columna en donde se encuentra. ¿Está bien? Columna. Para no errarle, yo puedo pasarle esto. Le paso esta constante por parámetro. ¿Qué es lo que no le está gustando? Cursor get string. Algo del rango, dice, puede ser. Acá, yo necesito saber cuál es el índice de la columna número. Entonces, bueno, creo una variable entera, índices de número, ¿sí? Y le pido al cursor que me dé el índice de la columna que tiene ese número. Y puedo hacer lo mismo para obtener el índice de la columna duración. ¿Sí? Y acá sería lo mismo. Cursor, punto, get column index y la constante. Call, log, punto, calls, punto, punto y com. Bien, entonces, cuando yo haga cursor.getString y le pase el índice de la columna número, me va a devolver un string con el número de llamada. Va a devolver un string, ¿sí? Con el número de la llamada. Si quiero extraer la duración, podría hacer esto, string, número, perdón, duración, y lo mismo, cursor.getString, y le paso el índice de la columna duración. Genial. Bueno, pero tenemos que ahorrar recursos. Cada vez que pase el cursor por acá, ¿qué va a suceder? Cada vez que itere en el cursor, me va a generar un nuevo string. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es sacar, puedo sacar fuera del if, ¿sí? Fuera del while puntualmente, estas declaraciones. Por acá. Fuera del while debe declararme la variable string número, que va a estar en nulo. Y string duración, que va a estar en nulo. Perfecto. Entonces directamente acá digo, a número, apunte a la nueva duración, y duración a la nueva duración. Profe, ¿Sí? Entonces, pero también puede sacar los índices afuera. Está iterando los índices y los índices van a sí, ser pero los mismos. no, pero los índices son primitivos. ¿Sí? Entonces, no es que me va a crear una nueva instancia. ¿Tá? Está bien, ¿Qué pasa? pero estás metiéndole más lógica, o sea, pidiéndole otra vez que me dé el número, como más ciclos Sí, ahí. está bien, podríamos sacar estos acá afuera. El más peligroso, vamos a poner menos uno. El más peligroso son los objetos. ¿Sí? Y sobre todo los string, porque string tiene su propio pool. Este número.
No, yo me refería Sí, que la consulta esa que hace cursor.get lo haga una sola vez. A eso es lo que me refería. Si el está número de bien. columna, el índice va a ser siempre el mismo. Va a ser En siempre el lugar de mismo. estar pidiéndole en cada iteración que le diga cuál es Pero sí, el índice. sí, tenés razón. Sí, sí. Ahí está. Genial. Sí, porque yo ya lo sé, eso no va a cambiar. En todas las filas, la ubicación de las columnas es el mismo. Perfecto. Ahí está. Ahora sí, queda más limpio. ¿Sí? Entonces, si el cursor tiene datos, bueno, declaramos las dos variables donde vamos a rescatar número y duración, rescatamos los índices, ¿sí? Y en el while vamos recuperando número y duración de cada una de las iteraciones. Bien. Pero con esto tenemos que ir concatenando, ¿sí? Tenemos que ir armando un string que vaya teniendo el número concatenado con la duración de la primera llamada. Abajo, lo mismo, el número, segundo número, con la duración de la segunda llamada, ¿no? Tendríamos que ir concatenándolo. Yo voy a decir, bueno, puedo crear un string, ¿sí? Podría crear un string, pero ¿qué pasa si uso un string? Veamos acá. Yo quiero que después de que termine la iteración me devuelva esa lista de llamadas, ¿sí? Esa cadena con toda la lista de los teléfonos y duración, ¿sí? Podría crear acá un string, lista, inicializada así, con la cadena vacía, ¿no? Y acá, ¿cómo la concateno? Con el más igual. Claro, yo acá podría poner que lista es igual, ¿sí? Lista es igual a lo que tiene más el número concatenado con comilla, espacio, la duración. ¿Cierto? ¿Sí? Esto podría ser. Pero ¿qué sucede? Cada vez que yo haga esto, me genera un string nuevo. ¿Sí? Es decir, va a llegar un momento que si tengo 300 llamadas, va a haber 300 strings en el pool, ¿sí? Y el que me sirve a mí es el último. Porque yo sé que string es una lista inmutable. String es un objeto inmutable. ¿Cómo un objeto inmutable? A ver, si yo tengo, por ejemplo, de lista, elijo, por ejemplo, el método to lowercase, ¿sí? No es la cadena que está guardada en lista la que cambia a minúscula. No. Lista sigue estando en mayúscula. Esto me genera un nuevo string con la cadena original en mayúscula. ¿Se entiende? Porque string es inmutable. Y a mí me interesaría que exista un solo string, ¿sí? Una sola cadena que vaya cambiando, pero esa cadena, ¿no? Que me vaya generando más cadenas. ¿Qué otra clase puedo usar que represente un string, represente una cadena, pero que pueda mutar? Hay dos clases más que se podrían usar. ¿Cuáles son esas clases? Bien. Bueno, esa clase es string builder, ¿sí? Yo puedo crear un string builder que a diferencia de string es mutable, ¿sí? A diferencia de string es mutable. Para poder crear un string builder, ¿sí? A diferencia de string tengo que usar el operador new. Bien, esto me crea una lista vacía. Ahora, para concatenar, lo que haría sería lo siguiente. ¿Tiene un método de concatenación? Claro, le digo, append, yo te voy a agregar, ¿qué cosa? El número concatenado con la duración, concatenado con el carácter de escape /n para que provoque un salto de línea, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Cada vez que el método pase por acá, cada vez que también se ejecute esta línea, ¿sí? No me genera una nueva lista con los datos concatenados como string, sino que es la lista original que va mutando, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, es la misma lista
que va mutando. Bien, esta lista es la que me interesaría mandar a la vista para que seteársela al TextView. Para poder mandar yo esto desde el ViewModel a la vista, ¿qué necesitaría? Un contenedor. Ay, ¿cómo se llama? Build no es. Para poder mandar esta lista, los datos, toda esa lista de números de teléfonos, de las llamadas y la duración, para poder enviárselas a la vista, Un binding. Un intem. El intent es para disparar. ¿cómo se enteraría la activity acá? Con un ¿Cómo se mutable. podría? Claro, exactamente. ¿Sí? Yo lo que quiero es esa lista de datos, enviárselas a la vista. ¿Sí? Entonces, acá vamos a crearnos un mutable. De tipo, este puede ser de tipo string. ¿Sí? Y le podemos llamar acá mutable. Le hacemos el get. Y data. String. Get mutable lista. Y acá la log. ¿Sí? Mutable lista. Es nulo. Entonces, mutable lista. Read new mutable la data. Y retorno mutable. Perfecto. Entonces, necesito un mutable. Por lo tanto, el método acceso a datos, que va a ser llamado en algún momento desde el main activity, va a conectarse al cursor, va a recuperar los datos, y lo que me interesa es que cuando salga del while, ¿sí? Cuando salga del while, le setea a ese mutable esa cadena. ¿Sí? Entonces, mutable, lista, punto, set value, pero el set value espera un string. Si yo le paso la lista, este es un string builder. ¿Sí? Le puedo decir directamente toString. ¿Por qué decidí que el mutable sea de tipo string y no string builder? Y porque en algún momento voy a tener que convertir el string builder en un string. ¿Por qué? Porque el método en el TextView, para setearle el texto, necesita un string. ¿Sí? Entonces ya se lo mando como string. ¿Ok? Acá usé un string builder justamente para no generar tantos strings en memoria, sino que es un solo string que va a ir mutando. ¿Ok? Y en el mutable lo hice de tipo string para que cuando la vista reciba el string directamente ese dato se lo seteo al TextView. Entonces, de esta forma, aquí me quedó el ViewModel de este Donde track. recorre, donde se fija si el cursor es mayor que 1, después de ese if podría poner un else y setearle no hay llamada, no hay registro. Y Sí, setear a ver, el mutable también. sí señor. Sí, sí, Rafa. Acá en el else, donde estoy, pum, acá, poner un else. También para saber si la aplicación no reacciona, pues si no, no va a mostrar nada, para saber si está funcionando. Set value y acá sin datos. Podría poner, ¿no? Tranquilamente. Bien. Bueno, para que todo esto funcione, ¿qué tendría que hacer ahora? Un observador, un observer. Bien, ¿a dónde me voy? Al main activity. Al main Mira, activity. Voy al main activity, ¿sí? Pero para poder poner un observador a ese mutable que tengo en el ViewModel, primero necesito ¿qué necesito? Yo quisiera ponerle un mutable acá, un observador al mutable.
Pero ¿cómo lo accedo al mutable? ¿Qué me está faltando? Le falta El el viewModel. viewModel ahí, la Claro, la instancia instancia del viewModel. viewModel. Entonces vamos a poner private, main activity viewModel, mi viewModel, y acá podría hacerlo después de solicitar permiso, mi viewModel punto, mi viewModel va a ser igual a Android viewModel factory, punto, create, get instance, application, punto, create, y es main activity viewModel. Punto, class. Ahí está. Ahí creé el viewModel. Entonces ahora sí haría el observer. ¿No? ¿Cómo creo el observer? mb punto ¿Ok? ¿Quién es el que tiene el mutable? El viewModel tiene dos métodos, acceso a datos y get mutable list. El que tiene mutable, GetMLista. exactamente. Entonces GetMLista. a esto le pongo un Observer. observador, referencia del contexto, new observer, ¿sí? El observador va a estar pendiente del mutable. Cuando haya un string, un cambio en el string del mutable, va a venir por acá y me va a devolver todo ese string con toda la lista de teléfonos acá, en la variable S, ¿no? ¿Y ahora cómo se lo seteo al test view? Ya tiene que ser un binding. Punto. Y ahí va a tener el texto. Debe mostrar es Yo le había puesto ese ID, punto, Set. Text. setText S. text, y el string que le voy a setear es el S que S. recibe por parámetro el on-chain, ¿sí? Ahora, yo les digo, así como está esto, nunca se va a ejecutar el on-chain. Nunca va a haber una lista. Nunca va a haber un string. ¿Por qué? ¿Qué me está faltando? Llamar el método. Llenarlo. Claro. Me está faltando, ¿sí? Me estaría faltando, después de haber puesto el observer, llamar ¿a qué método? MB. Punto. Acceso a datos, ¿era que se llamaba? Claro, acceso a datos. ¿Quién es acceso a datos? Acceso a datos es el método que se va a conectar al content, ¿sí? Va Y va a a llamar, generar y el va a cursor. llamar llena el mutable. Exactamente. Trae los datos y setea el mutable, ya sea con la lista o sin datos. ¿Sí? Igual tiene que importarlo ahí a la clase, ¿no le decía algo? En el main activity no le puso un rojo. Ah, no, ya No. se lo sacó. Ah, le había aparecido la lucecita, Ah, la lamparita roja. Porque acá en Main Activity View Model está en el mismo paquete que el Main Activity. ¿Sí? No habría Mm. inconveniente. Ahí está. Entonces ahí les paso. Pruébenlo. Y todo lo que usted creó, cuando se destruye la aplicación, desaparece de memoria. También el build, el string build también, ¿no? Claro, todo, claro, porque nada persiste acá. No hay nada persiste, bien. ¿Estamos? ¿Sí? Todo lo que son estructuras de datos, como colecciones, arreglos y variables, ¿sí? Justamente están en la RAM. ¿Sí? Justamente están en la RAM.